Bienvenido a la Puerta de la Pirámide. Investiga con nosotros sobre parapsicología y conoce los secretos de lo oculto ante nuestros ojos. Un programa Megaz Universal España creado, dirigido y presentado por Jorge Arijón Escudero. Bienvenidos al mundo de la Puerta de la Pirámide. Deseamos que hayas disfrutado del contenido de hoy en nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Cada semana te sorprenderemos con nuevas entrevistas, escritores, temas de actualidad, secciones exclusivas, historia, sabiduría ancestral, magia, extraterrestres, fenómenos paranormales, y mucho más. Te recordamos que puedes escucharnos en directo, a través de nuestra emisora turadiovalencia.com. Suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún programa. Dale like si te gusta el contenido, y compártelo en tus redes sociales. La Puerta de la Pirámide. ¿Cómo no continuamos el viaje de la Puerta de la Pirámide? Sí, esta vez no nos trasladamos ni para Europa, ni Asia, ni al otro lado del charco, América, sino nos quedamos aquí en la península y viajamos a Pucela, a Valladolid. Qué lugar más maravilloso, que invita a todos a que lo conozcan, porque toda ciudad, todo lugar siempre tiene algo de espléndido, y a mí lo que más me gusta de Valladolid es el pan bregao, el pan ese que tiene. ¡Buah! Yo me encanta muchísimo. Aunque, bueno, Paseo Zorrilla, el campo de fútbol. Yo cito de que conocí al Campo Viejo y luego el Nuevo. Yo cuando estuve el primer partido inaugural, que no me acuerdo con quién jugaba el Valladolid, y estuve viéndolo ahí. Sí, sí, sí. Pasando frío, fijo. Y pasando ahí frío, sí, sí, sí. No sé si lo subieron para arriba. Yo sé que lo subieron para arriba, estaba cerca antes del Corte Inglés, ¿no? Y luego lo subieron para arriba. Y muy bien. Y lo que sí os aconsejo, las procesiones, sobre todo los pasos de la Guardia Civil y de caballería y todo eso, ¿no? Muy bonito. Sí, 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 sí. Que venga, Igual que que... venga. Eso sí, igual que en Zamora, cerca, Toro, Zamora y todo eso. También son las procesiones muy lindas y muy bonitas. Y bueno, y dentro de ese Valladolid, pues se encuentra una maravillosa escritora que nos viene a abordar su primer libro, que es una maravilla, Batallas silenciosas. O sea, silenciadas. Silenciadas, eso. Perdón, volvemos a repetir. Batallas silenciadas, ¿vale? Y es un libro que realmente me ha impactado, me ha llamado la atención muchísimo. Digo, y qué menos, porque tiene un poco de historia y ya nos contará, ya nos introduciremos y nos contará un poco para que nos incite y nos maraville con esa magia, para luego a su vez pues irnos corriendo a la librería o a través de Amazon o a través de digital en el caso si lo hay. Pero ya no lo citará ella. Y como no, se le abre la puerta a la pirámide a Nieves Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas, Jorge, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Yo para mí es un honor de abrirte la puerta de la pirámide y espero que no sea la última. Y bueno, a todos nuestros oyentes y tanto oyentes como a mí, pues nos gustaría saber un poquito que te citaras quién es Nieves Muñoz. Defínete un poco. Esta es una pregunta complicada, porque esto de definirse a uno mismo, pues soy muchas cosas, he sido unas y seré otras. A día de hoy soy enfermera de profesión, trabajo en una UCI pediátrica y neonatal en Valladolid, en el hospital. Soy madre de familia, tengo 2 hijos, adolescentes ya, y soy escritora. En mis ratos de, iba a decir de ocio, pero no es ocio, en mis ratos libres. Así que, pues un poco un compendio de cada cosa, una mezcla. Ujú. Eso es lo que soy. Qué maravilla, una mujer al completo. Lo tienes todo. Y bueno, Bueno, sí, puede ser. Perdona. no, no, que todos somos un poco todo. Todos somos Sí, pequeños sí, pero trocitos bueno, también te tiene que encajados. gustar la vocación. Hay mucha gente que digo, joder, a mí me encantaría escribir, pero es que se me da fatal. Se te tiene que dar y tienes que valer para ello. Luego ya las cualidades de cada uno, ¿me entiendes? Lo puedes tener como hobby, pero también como profesión, Mm. las dos cosas. Claro. Y bueno, Sí, sí, para mí es mi segunda profesión, está claro. sí, por supuesto. ¿Y cómo te dio por escribir? ¿Qué fue la voz detonante o- o la circunstancia que te empujó y te arrastró a coger la pluma y el papel y decir, voy a escribir? Digo, ya de tanto leer, ahora me toca a mí. Yo es que siempre he escrito, desde que tengo recuerdo de aprender a escribir, siempre he escrito mis cuentecillos y mis historias y demás desde pequeña. Claro, no se las enseñaba a nadie. Tuve ahí No, ni a un mí. parón, Sí, sí, prosigue, perdón. nada, que tuve ahí un parón terminando el cole, porque es una anécdota que cuento siempre. Nos mandaron a escribir un cuento de deberes, no sé si estaba yo en séptimo de GB, que yo era de GB. Y nada, o en sexto, no me acuerdo. Y nada, la profe lo leyó y no se creyó que lo hubiera escrito yo sola. Entonces me castigó por mentir y me castigó mirando cara a la pared toda la mañana. Entonces ahí dejé un poco de lado la escritura hasta ya entrar en el instituto que volví a retomarla. Y luego así más en serio, porque claro, mis relatos ya digo que los he escrito siempre, pero me los quedaba para mí. Cuando tuve a los niños y ya me dejaron un poco tiempo para dedicar a otras cosas, me reencontré con la escritura. Es una necesidad, digamos, ¿no? Yo creo que la escritura es mi modo de entenderme con el mundo, ¿no? De relacionarme con el mundo, más que hablar o más que otro modo de comunicación, para mí es escribir. Entonces necesitaba. Y bueno, empecé poco a poco a escribir relatos. Eh, los presentaba a un foro de internet que, bueno, pues éramos escritores aficionados y demás, y bueno, pues tenía buenas críticas y eso me animó un poco a formarme en narrativa, ¿no? A tomarme esto un poco más en serio. Y de ahí ya pegué el salto a esta primera novela. No, o sea, mi historia es un poco especial porque la mayoría de los escritores que han publicado tienen escritas varias novelas y están guardadas en un cajón y no las han publicado hasta que ha llegado otra después de tiempo. Y yo no, la mía es primera publicada, o sea, primera escrita y primera publicada. Así que nada, aquí estoy. Ujú. Pues qué maravilla, qué maravilla. Pues bueno, nos vamos a introducir y a sumergirnos en este primer libro de Batallas Silenciadas. ¿Y por qué este título y no otro?
Pues Las batallas silenciadas es una novela histórica que transcurre en la Primera Guerra Mundial, 1916, y está centrada en los inicios de la batalla de Verdún, ¿no? Pero no solo va de esa batalla, ¿vale? O sea, ese es el marco histórico, ¿no? Pero no es una novela bélica al uso. Entonces, el título hace un juego de palabras porque está enmarcada en una batalla, pero en realidad el peso de la trama son las batallas propias de las personas que estuvieron allí, ¿no? Entonces, es una novela que está más centrada en cómo cada personaje vive ese periodo tan dramático, tan extremo de sus vidas, y cada uno tiene su propia mochila particular, ¿no? Esas batallas que no se cuentan, o sea, se ha contado la batalla de Verdún, pero las otras batallas de cada uno de los protagonistas están, silenciadas, ¿no? No se han contado nunca. No, eso es verdad. Y bueno, ya vamos a irnos poco a poco, sumergiéndonos, y para escribir un libro, pues tiene que haber esos maravillosos personajes. Y claro, para crear esos personajes, pues tienes que maravillar también y inducir también a lo que es el pequeño y grande lector, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los personajes principales? ¿Qué sienten, qué hacen y cómo son? No quiere decir que digas tantos, con que digas 3 o 4 y cómo son, qué sienten. Bueno, pues esta novela es una novela coral, entonces tiene muchos personajes, ¿no? Pero el peso de la narración principal se reparte, iba a decir 3, Mm. pero en realidad son 5, ¿vale? Bueno, Porque está dividida en 3 tramas la novela, ¿vale? Una trama la llevan 3 personajes, otra trama un personaje y la tercera trama otro. Y lo que digo, el peso de la novela recae en personajes femeninos, ¿vale? O sea, mis protagonistas principales son mujeres. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial siempre ha estado contada desde el punto de vista masculino y de las trincheras, ¿no? Entonces yo cambio un poco esa visión y me sumerjo en las vidas de las mujeres que estuvieron allí, muy cerquita de la trinchera, no en la trinchera, pero muy cerquita de ella, ¿vale? Entonces, dentro de una de las tramas, mis 3 personajes principales son Irene Curie, es la hija de Marie Curie, que estuvo en el frente de batalla enseñando radiología portátil a los cirujanos. uh-huh. El segundo personaje, este es mi personaje histórico principal, ¿no? Y el resto de personajes son ficticios, aunque sean basados en personajes que existieron, pero son ficticios. Está Bert, que es una enfermera profesional, o sea, una enfermera que estudió en una escuela de enfermería y está ejerciendo en un hospital de campaña. Y la tercera protagonista es Shirley, que es una voluntaria. En aquella época, muchas mujeres, hijas de familias acomodadas, se trasladaron al frente de guerra como voluntarias sin haber estudiado enfermería, ¿vale? No eran enfermeras profesionales, simplemente eran chicas que querían ayudar y se encontraron con toda la crueldad de un hospital de campaña en aquella época. Esas son mis tres chicas principales. Pero no puedo dejar de nombrar a las otras 2 protagonistas porque me parece que reflejan muy bien las personas de a pie, ¿no? Es que a mí me gusta contar la historia a través de sus ojos. Entonces, otro personaje es Claudine, que es una prostituta. La prostitución en torno a la guerra y a los soldados siempre ha estado ahí y seguirá estando ahí. Y la otra es una campesina que también refleja ahí la parte más cruda de la guerra, que se centra en las familias, ¿no? Que la sufrieron cuando los hombres estaban en el campo de batalla.
y que también tiene una trama y tiene su importancia. Ujú. Y luego, dentro de esos personajes, pues siempre tiene que haber algún otro personaje que a lo mejor no destaca o no destacan, pero sí hacen que coja un poco más de veracidad, de fuerza, ¿vale? Y de historia. Entonces, ¿qué otros personajes secundarios también surgen en esta maravillosa novela? Pues personajes secundarios, yo diría que tienen un peso muy importante, dos hombres. Uno es Adrien, que es un piloto. Los pilotos en la Primera Guerra Mundial tenían una especie de aureola de misticismo, eran héroes, ¿no? O sea, los Ujú. soldados de las trincheras hacían la guerra sucia y los pilotos en el aire hacían una guerra muy limpia y era la que aparecía en los periódicos de la época, ¿no? Se contaban las batallas por puntos, por aviones derribados y demás. Y el otro personaje, que es el contrapunto de Adrien, es Alain, que es un soldado de trinchera, ¿no? Una rata de trinchera, como se llamaban entre ellos, que representa esa guerra del barro, esa guerra sucia y que sufrieron allí los pobres lo indecible. Ujú. Bueno, ¿y cómo pincelas y describes, pues, y bueno, describe cómo se respira esa atmósfera de lugares que tú nos sumerges? Yo tengo una forma de escribir bastante cruda, ¿vale? No ahorro en detalles. Entonces, la Primera Guerra Mundial fue una guerra muy sucia, tenemos a veces una imagen idealizada de lo que fue esa guerra y fue tremenda. Y más en los hospitales de campaña, que es por donde se mueven mis protagonistas, ¿no? Entonces es una atmósfera bastante oscura con situaciones muy extremas de enfermedad y de muerte y de supervivencia, sobre todo, ¿no? Lo que sí que quiero decir es que no solo hay esa crudeza y esa amargura y esa muerte, ¿no? El peso de la narración es la amistad que surge en las situaciones más difíciles, ¿vale? O sea, mis tres chicas, aunque al principio se llevan un poco mal, eh, Irene, Shirley y Bert, al final viven situaciones tan estresantes que acaban apoyándose las unas a las otras, que es lo que es la base de todo, ¿no? Y cómo la relación entre ellas las acaba salvando de muchas situaciones complicadas. La batalla de Verdún fue una batalla tremenda y representa muy bien lo absurdo de esa Primera Guerra Mundial y que luego se unió a la Segunda, ¿no? Es la raíz de todo lo que surgió después. Así que la atmósfera es bastante gris, digamos. Bastante gris, ¿no? ¿Nos puedes contar alguna anécdota o parte de alguna pequeña batalla y sobre todo la intervención de estas maravillosas mujeres? A nivel Que sanitario, sí, que te o... haya gustado haberlo plasmado. es que a ver, la Primera Guerra Mundial fue una revolución en cuanto a la historia de la medicina. Que la medicina, es triste decirlo, pero ha avanzado a golpe de guerra. O sea, todos los avances traumatológicos de cirugía, las transfusiones sanguíneas, por ejemplo, Ujú. eh, dieron un salto tremendo en la Primera Guerra Mundial, porque, a ver, o sea, tenían heridos muy graves y ahí al final se experimenta, se prueban cosas y la medicina avanza. Eh, el inicio de la novela, he dicho antes que una de mis protagonistas es Irene Curie, ¿no?
Bueno, pues la novela comienza cuando Irene Curie acude al hospital de Bar-le-Duc a enseñar radiología portátil a los cirujanos. Antes de la Primera Guerra Mundial, la sala de rayos X, que ahora todos nos hemos hecho una radiografía, ¿no? Pues era una sala entera. O sea, ocupaba una sala entera con todos los aparatos y demás. ¿Qué pasaba? Que en las trincheras había muchos heridos por metralla, ¿no? Entonces los cirujanos iban a ciegas, abrían sin saber dónde iban a estar los trozos de metralla. La mayoría de las veces se cargaban algo, se dejaban algún trozo de metralla. Entonces, Marie Curie conoció a un inventor español que se llamaba Mónico Sánchez, de La Mancha, que además, o sea, ha sido injustamente olvidado, que inventó un maletín en el que toda la sala de radiología portátil cabía, ¿no? Entonces, él inventó la radiología portátil. Entonces, Marie Curie y su hija Irene lo que hicieron fue acoplar la dinamo del motor de una ambulancia a ese maletín para que tuviera corriente eléctrica. Y podían llevar así los aparatos de rayos X a pie de trinchera para que los cirujanos pudieran operar sabiendo con qué se iban a encontrar dirigido, ¿no? Entonces, esa historia me parece fascinante. Más que nada porque Irene Curie, cuando iba a enseñar a los cirujanos, tenía 18 años. Ostras, una cría. Entonces, eso es maravilloso. Bueno, vamos a ver, una mujer dentro de un cuerpo de niña, ¿no? Y que además en esa época y sobre todo en el ejército francés se dejaba de lado a las mujeres. Fue uno de los ejércitos más restrictivos en cuanto a la participación de la mujer en la guerra. Estados Unidos tenía conductoras de ambulancia. Los ingleses mandaron a sus voluntarias, que es lo que he dicho antes, ¿no? Las voluntarias de clase media y demás, pero el ejército francés se negaba, por ejemplo, a que hubiera mujeres médico en primera línea. Entonces, que una chiquilla de 18 por seguridad, años enseñara... ¿no? Sería. No, por seguridad no, porque andaban bastantes casos de médicos. De hecho, a estudiantes de medicina, que aunque hubieran cursado un año de estudios, les mandaban al frente, porque había escasez de médicos. No tenía sentido la decisión, por ejemplo. Dime tú, ahí era como estar estudiando, pero allí en plena guerra. Qué fuerte. Pero bueno, yo qué sé. Es lo que se vivió. Bueno, aquí en la pandemia también ha aparecido un poco más o menos, el que llevaba ya un poco más de años ya los tenían que meter, porque si no, no se podía con tanta gente, ¿no? Claro, por eso digo que la decisión de no permitir a las mujeres sanitarias estar en primera fila tampoco tenía mucho sentido. Ya, bueno, eso también. Y bueno, ¿qué valores y enseñanzas nos quieres transmitir con este libro? Pues sobre todo y la más fundamental es que el hombre tropieza en la misma piedra una y otra vez, ¿no? Porque
parecía, la generación que vivió la Primera Guerra Mundial les parecía imposible que pudiera haber una segunda, y la hubo, y después de la segunda nos parece imposible que haya una tercera, y parece que vamos camino de, ¿no? Y luego que o sea, la segunda cosa que yo creo que remarca la novela es que todos somos capaces de lo mejor y lo peor en un extremo. O sea, en una situación extrema, nadie puede poner la mano en el fuego sobre lo que haría en determinadas circunstancias, ¿vale? Y yo sigo teniendo fe en la humanidad y hay gente muy buena que haría lo mejor, pero ahí está la gente que hace lo peor también. Entonces eso es un poco el resumen y el pozo que deja la novela después de leerla, creo yo. Ah, pues qué bello. Y bueno, me imagino que hayas tirado de historia, de otros libros, historiadores, de alguna serie o películas. ¿Por cuál te has guiado? Es que de documentación he consultado tantas cosas que sería inabarcable. Eh, la Primera Guerra Mundial siempre me llamó mucho la atención. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho 1917, pero la vi ya después de haber escrito la novela. Entonces, no fue antes, pero creo que es una película que a mucha gente le parece lenta, pero yo creo que transmite muy bien la atmósfera de confusión que se vivió en aquellos ataques y en aquellas batallas, que podías estar a 5 kilómetros de la lucha y no enterarte de lo que se estaba viendo en las trincheras y de repente estar metido en un bombardeo, ¿no? A mí esa peli me gustó, vamos, me gustó mucho. Y luego documentaciones que sí, es inmensa, desde textos médicos a mapas, estrategias militares, la historia social y política de la época, biografías de enfermeras que estuvieron allí. Bueno, la verdad es que ha sido bastante amplia. Ujú, qué bueno. Y bueno, me imagino que haya una segunda continuidad de este libro. ¿Esto lo vas a hacer tipo como saga o cada libro tiene un principio y un final? No, Es no, o único. sea, Las batallas silenciadas es una historia independiente, eh, y se lee de forma independiente, no tiene continuación. Ajá. ¿Y qué le podrías decir a todas aquellas personas que ya te han comprado el libro, las personas que te lo van a comprar y los que escuchan este maravilloso mundo de lo que es la Puerta de la Pirámide, tanto a través de Onda como eh, a través de YouTube? ¿Qué les diría? Pues que iba a decir que disfruten con la novela, pero es una novela bastante dura. Mm, Aún así la gente disfruta con ella. Sobre todo que se sumerjan en la vida de mis protagonistas, que se van a emocionar con ellas y con ellos, y que se dejen llevar por la historia. Y ya está. qué bello, qué bello. Y bueno, esto es una pregunta que tiene doble respuesta y es la siguiente. Nieves Muñoz, ¿qué te da miedo, a qué tienes miedo en la vida personal? Y que cuando lanzaste este libro, ¿qué inseguridad te dio, si te dio algo de miedo a lo que, a la crítica del lector o si lo iban a coger bien o mal, ¿no? Pues a ver, lo primero, en mi vida personal, Mm, sobre todo eh, ver sufrir a la gente que quiero, mm, eh,
y yo tengo miedo a morir con sufrimiento también. Me parece que una muerte digna y sin dolor debería ser un derecho para todos, ¿no? Eso a nivel personal. Y sobre la novela, pues, a ver, creo que todo escritor que lanza una novela al mercado y la lanza a los lectores tiene ese miedo de a ver cómo se recibe y qué críticas y demás. Yo sigo siendo bastante susceptible a las críticas y eso creo que no va a cambiar. Ahora tardo menos en recomponerme si tengo una crítica negativa, pero al final ese miedo está y a y a cubrir expectativas de los lectores. Pero bueno, al final uno escribe lo que quiere escribir y lo lanza y a veces pues no todas las historias son para todos los lectores ni todos los lectores son para todas las historias. Y una vez asumido eso, pues hay que seguir escribiendo y, y luego el reconocimiento de a los que les ha gustado mis escritos y mis novelas, pues es una maravilla. Mira, eso está bien. Y bueno, también es bueno que nos aborden un poco con crítica constructiva, porque eso te empuja y te incita a que te mejores a ti misma en el sentido a la hora de escribir. Pero son Sí, más sí. retos. Contra más retos te pongas, más te empuja a decir que quiero mejorar esto. Aunque uno mismo lo diga, es decir, está bien, pero aún tengo que hacer otro que hay que mejorarlo o hacerlo mejor. Claro, lo que pasa es que la mayoría de los lectores no te saben, y es que es súper difícil hacer una crítica constructiva y objetiva. O sea, a ti te gusta una novela y no sabes por qué te gusta. O no te gusta y igual puedes decir, bueno, pues que me ha parecido lenta. ¿Por qué es lenta? Analizar eso es bastante complicado, es complejo, se necesita ejercitarlo. Entonces no siempre te pueden decir qué es lo que falla o qué es lo que no ha gustado o qué es lo que mejorarían o qué cambiarían, ¿no? Y tampoco les lo puedes pedir, o sea, un lector es me gusta, no me gusta y ya está. Y ya está. Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo pueden conseguir esta maravilla de libro? ¿Por qué editorial lo ha lanzado? Y si lo hay también tanto físico, que es obvio, y digital. Y audio, y ahora está el audio, ¿no? ¿Cómo se dice? Audiolibro. Audiolibro. No, audiolibro no está en ninguna de mis novelas. Están tanto en físico como en digital en todas las plataformas y en físico en cualquier librería. Así que no Ajá. deberían tener problemas en conseguirlo. Publica, que se me olvidó, la editorial Edasa. Edasa. Edasa, sí. Ajá. Pues muy bien. Pues nada, yo para mí es un honor de haberte abierto la puerta a la pirámide, por haberte tenido, sobre todo esta maravilla de libro. Espero que a todos nuestros oyentes y personas que a lo mejor nunca nos han escuchado y se han introducido al viaje del mundo de la puerta de la pirámide, pues le haya agradado y sobre todo le haya incitado para decidir y decir, bueno, lo voy a comprar, sea digital o sea físico. Yo, como siempre, defiendo la magia del papel. Yo como he trabajado en círculos de lectores que desapareció, una pena, vendiendo libros a puerta fría, pues siempre he sido partidario del libro y de tenerlo ahí en tu mesita de noche o leerlo, repasarlo, porque claro, muchos dicen, no, hay gente que le gusta leer y sí, a lo mejor tienen la tablet o el audio, este libro, ¿cómo se llama? Sí, el ebook. El ebook, ese, y lo controla. Pero otra gente dice, leo un poco, me incitan otro, leo otro, tengo ahí 8.000 libros, 10.000 Ya. libros. ¿Y para qué? Si luego los dejas todos a medias, ¿no? Digo, no es preferible uno físico, lo disfruta, lo lees y ya está. Ah, es que se llena de polvo todo, la casa y demás. Pero bueno, oye, luego existen ciertas bibliotecas que lo puedes llevar, lo donas y lo pueden leer otras personas que por desgracia o circunstancias pues no lo pueden comprar. ¿Me entiendes? Y eso es Sí, sí. bueno, un ten con ten.
Pues nada, Nieves Muñoz, un abrazo enorme a ti y a todo Pucela. Gracias por venir y esperemos que no sea la última vez y te volvamos otra vez a reencontrar con otro libro más. Muchas gracias, Jorge. Apertas, como dicen en Galicia, abrazos como los de antes. Gracias. Otro para ti. A ti. Deseamos que hayas disfrutado del contenido de hoy en nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Cada semana te sorprenderemos con nuevas entrevistas, escritores, temas de actualidad, secciones exclusivas, historia, sabiduría ancestral, magia, extraterrestres, fenómenos paranormales, y mucho más. Te recordamos que puedes escucharnos en directo, a través de nuestra emisora turadiovalencia.com. Suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún programa. Dale like si te gusta el contenido, y compártelo en tus redes sociales. La Puerta de la Pirámide.